señoritas, muchachos de colegio. Parece que a las autoridades no pueden controlar esa situación. Entonces yo le dije a ellos, le dije, vamos a hacer la torre esa que necesitamos para poner la pantalla. Yo les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer. Pero ustedes van a salir de cada semana 2 días. Vamos a buscar los días que van a hacer. Pueden ser lunes y martes, pueden ser miércoles y jueves, o jueves y viernes, pero lo vamos a hacer, vamos a salir. 8 hermanos, uno es encargado de poner la pantalla, hacer los arreglos del sonido, los otros se encargan, uno de predicar, el otro de dirigir, pero vamos a ir a los barrios. Vamos a ir a los barrios para ayudar. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Cristo no viene, Él todavía nos está diciendo, sigan predicando, sigan, no se callen, no se paren, sigan predicando. Es una lógica, vuelvo a decir esto. Gloria a Dios. Es una lógica, si Cristo no viene, Él todavía nos está dando la oportunidad de servirle, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Les dije eso. Los otros con su célula, los que van a salir a los campos, porque van a evangelizar. Pastor, hablamos con el pastor para que ustedes lleguen y van a evangelizar puerta a puerta. Si el pastor dice, yo quiero que vengan acá, va a ir tal grupo. ¿Por qué esto? Les repito, hermanos amados, nos queda poco tiempo para servir a Dios. En Colombia están prohibiendo ya el evangelio en las calles. Y lo discutieron en la Cámara. Hay un espíritu que se está moviendo a nivel de Sudamérica, que es terrible. Uno de los países que está siendo bien evangelizado es Brasil. Y ya en Brasil se está moviendo la Iglesia Católica para parar eso. En Bolivia, eso que mataron, esos pastores que le prohíban que hagan campaña, y como ellos se levantaron, por ahí enviaron al ejército y dispararon y mataron a un pastor. Según ellos no querían, pero se armó una revuelta. O sea, hay un espíritu que se está moviendo, y eso tiene que ver con la profecía bíblica. Amén. Eso tiene que ver con lo que se acerca. La Biblia sí dice que nosotros vamos a pasar los días de principio de dolores, no la gran tribulación. No, los principios de dolores sí. Entonces, estas cosas que estamos viendo es una voz que nos habla. Amén. Que las cosas están bien delicadas, y que si el Señor nos permite a nosotros seguir predicando, aprovechemos el tiempo, hermanos amados. Amén. Con lo poco, con lo que tengamos, con lo que el Señor ha hecho, sirvámosle a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Me meto donde Pablo ahora sí. El pasaje que leímos. ¿Qué es lo que hacía que este hombre tenga esa pasión, ese deseo de ir más allá? ¿Qué es? Número 1, grábeselo. Para mí no cambia. Grábeselo. Para mí no cambia. ¿Sabe qué es lo que hizo que este hombre tenga esa pasión, ese deseo de ir más allá? La experiencia que tuvo con el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Me equivoco? No me equivoco. Amén. Una persona el Señor la ha sanado de cáncer. Una persona que tenía sida. Una persona que estaba mal, que se iba a morir. De pronto el Señor llega, lo sana, lo levanta, lo salva y lo pone bien. Gloria a Dios. ¿Qué cree usted que va a tener en su corazón? Gratitud. Y por esa experiencia que él tuvo, ¿sabe lo que va a hacer? Es predicarles a otros de Cristo. Amén. El apóstol Pablo tuvo una experiencia terrible. Nosotros sabemos quién es este hombre porque enseña la Biblia, lo hemos leído. Persiguió a la iglesia, mató a los hermanos, pidió carta, todo eso. No era un hombre cualquiera, era instruido, era un gran personaje. Pero este hombre tuvo un encuentro, tuvo una experiencia con Jesús. Amén. Y yo sí digo, sin temor a equivocarme, que cuando nosotros le servimos a Dios, es importante la experiencia que usted ha tenido con Él. Amén. Cuando Dios hace algo grande, si yo quiero es servirle a Él. Amén. Nadie podrá pagarle, nadie. Escúchame, no podemos pagarle a Él. No. Aleluya. Solamente sirviéndole. Amén. Eso fue lo que hizo este hombre.
hermanos amados, llevar el evangelio más allá Gloria a Dios. de lo que tal vez él nunca se imaginó. Aleluya. Como él dice, siendo un perseguidor, haciendo tantas cosas, pero este hombre, esa pasión, ese deseo de ir más allá, no le importó nada, nada. En cierta ocasión, estando en el segundo viaje misionero, entrando a Listra, lo dejaron como muerto. Afuera le dieron piedra. Dice la Biblia que los hermanos lo rodearon y oraron por él. Aleluya. Yo una vez leí un escrito que decía, de un comentario, a Pablo no es que lo dejaron herido fuera de Listra, a Pablo lo mataron a piedra. La oración de los hermanos hizo que Pablo Aleluya. se levantara. Gloria a Dios. Amén. Porque ya el Señor le había dicho en Hechos capítulo 9, este va a saber lo que cuesta servirme. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando él vivió esa experiencia, diría, hasta aquí predico, Señor. Ya te demostré que yo quiero servirte. No. Gloria a Si Dios. usted lee la Biblia, él se limpió y se metió otra vez a Listra. Amén. Y al otro día salió a Iconio. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. El aplauso a mi Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que este hombre lo llevó a eso? La experiencia con Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que se enseña, grábese esto, medite, reflexiónelo, tenga juicio, no lo cambie. Por eso se enseña en la iglesia Gloria a Dios. que los hermanos deben de tener una experiencia con Dios. Amén. Aleluya, Gloria a amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo le digo a mis hijos, ustedes un día van a tener una experiencia con el Señor. Ustedes crecieron en el Evangelio, nacieron en el Evangelio. Y tal vez nos ven a nosotros. Y ustedes siguen al Señor porque nosotros le servimos al Señor. Por las palabras que yo siempre utilizo. ¿Por qué tú eres evangélico? Mi papá y mi mamá son evangélicos. No, no es cuestión de mi papá y mi mamá. Aleluya, amén. Usted va a tener una experiencia y cuando usted la tenga, entonces las cosas van a ser diferentes. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo tuve una experiencia. Que es lo que a Pablo lo hizo tener ese fuego, ese deseo, ese anhelo. No le importó lo que podía pasar. No le importó lo que le iba a suceder en su vida. Los momentos difíciles. Él lo menciona en las cartas que escribe. Este hombre escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hizo que este hombre tuviera esa estatura espiritual, ese deseo, ese anhelo de llevar el Evangelio, como leíamos, de llenar todas las regiones, desde Jerusalén hasta los ilíricos? ¿Qué es? Su experiencia que tuvo cara a cara con Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Cara a cara con Jesús. Yo conozco personas, hermanos en Cristo, que tuvieron una experiencia donde Dios hizo un milagro y esa gente está dispuesta a lo que sea Amén. con tal de servirle a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Segundo, ¿qué es lo que hizo que este hombre también, y tiene que ver con nosotros, tuviera ese deseo de predicar el Evangelio? ¿Sabe cómo se llama? Y que Dios le ayude. Se llama convicción. Amén. ¿Qué es eso, hermano? Convicción. Usted sabe porque sabe lo que significa Dios en su vida. Amén. No solamente porque tuvo una experiencia, no. Ahora que yo vivo con Él, cuando yo he leído la Biblia, he visto que es una realidad la vida de Dios en mi vida. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. He visto que su palabra se cumple. Gloria a Amén. Dios. Cuando yo he orado, he visto la respuesta de Dios. Amén. A mí, ¿quién me va a meter en la cabeza que Dios no existe? Aleluya. Amén. Estoy plenamente convencido de que Dios es real. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso pasaba en Pablo. Amén. ¿Se acuerda de lo que dice en el libro de Romanos, el capítulo 7-8? Tengo que apuntar. Ya voy a apuntar. Dice él,
nada me podrá separar Amén, del amor gloria a Dios. de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Y Dios. da una lista y termina diciendo, ninguna cosa creada. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama convicción. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted está plenamente convencido, no lo cambia Gloria a nadie. Amén. A su nombre. Gloria a Denle un Dios. aplauso al Señor. Bendito sea Dios. No lo cambia nadie. Gloria a Jesús. Eso necesitamos. ¿Por qué nuestra gente no le sirve a Dios? ¿Por qué nuestra gente no camina? Si alguien me pregunta, hermano, ¿qué ha vivido usted nomás por llevar la palabra? He dormido en la puerta de muchas casas, he dormido en las bancas de la iglesia, he dormido en casas de personas que no conocen al Señor, pero el Señor les ha tocado el corazón para que me den a dormir. He dormido hasta debajo de un árbol. Me perdí una vez con el pastor Jacinto Malo, y nos quedamos durmiendo en la montaña. Aleluya. Hay días que nosotros íbamos a predicar el evangelio y no nos daban de comer. Esa experiencia la viví, pero así, claramente, donde está pastoreando el hermano Banchón, Gregorio Banchón. San Lorenzo. No, San Lorenzo, no nos dieron de comer. Se convirtió uno, y ese uno se convierte porque le pasó un carro en el trabajo por aquí, y lo llevaban como muerto. Pero nosotros oramos y nos metimos a clamar y a clamar. No sé qué pasó en el camino, pero cuando llegó allá, él dijo que se paró. No, yo estoy bueno. No es que estaba bueno porque se quiso poner bueno, es porque Dios escuchó la oración. Gloria a Dios. Dios escuchó la oración. Para nosotros, esa era nuestra convicción. Este hombre, Dios hizo un milagro. Gloria a Dios. Y él vino a los pies de Cristo. Y con Gloria a Dios. él comenzamos ya otras personas. Él nos dijo, vengan a mi casa a comer. Vengan a dormir a mi casa. Ahí nos ponía colchón y dormíamos. La experiencia que él vivió lo acercó más a Cristo. Gloria a Y Dios. ahora no le importó, porque en ese pueblo cuando uno llegaba por la ventana nomás sacaban la cabeza para ver quién era. Y cuando usted se ponía a predicar, nadie se le ponía ahí. Pero uno iba. Ahora Amén. mire, el propósito de Dios se ha cumplido en ese pueblo. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Número uno, Pablo tenía esa pasión, ese fuego, ese deseo por la experiencia que él había tenido cara a cara con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segundo, su convicción. Su convicción era fuerte. Este hombre nada lo iba a cambiar. Él sabía en quién había creído. Amén. Gloria a Dios. Y tercero, hermano, Pablo sabía la bendición enorme de llevar el evangelio a otros lugares. Gloria, amén. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que cuando uno le sirve a Dios, Dios te honra. Amén. Dios te bendice, Amén. Dios te levanta, Dios te prospera, Amén. Dios te engrandece. Bendito sea Dios. Amén. Servirle a Dios no es cualquier cosa. Dios nos honra. Es un privilegio. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos amados. Es un privilegio. Pablo sabía todo esto. Aleluya. Y es algo que a nosotros también nos debe, hermano, debemos de entenderlo así. ¿Cuál es la experiencia que a mí me llevó a los pies de Cristo? ¿Cuáles son mis convicciones? He entendido, he aprendido yo que realmente servirle al Señor es un privilegio. No lo veo de esa manera. Es peligroso. Gloria. Nosotros necesitamos que nuestros hermanos lo puedan ver de esa manera. Aleluya. Cristo vive, gloria a Yo creo que hoy es Jesús. un tiempo que cuando nosotros predicamos, tenemos que tratar de que nuestros hermanos entiendan lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. Porque cuando ellos entienden, tienen luz. Porque si, voy a decir algo con el respeto de usted, si hay ignorancia porque no tengo conocimiento o no tengo luz, porque no he podido entender lo que claramente dice aquí. Dios nos debe dar sabiduría
para tratar de llegar a ellos y que ellos concienticen. Sí, necesitamos Gloria a Dios, hermanos que trabajen más en la obra de Dios. Necesitamos hermanos comprometidos. Necesitamos hermanos que puedan sentir ese deseo, esa pasión y ese gozo. Pero es necesario que ellos entiendan que tienen que tener una experiencia con el Señor. Luego que sus convicciones sean claras. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo demás es una bendición. Gloria a Dios. Cuando se convierte alguien, qué gozo, Amén. Amén. qué alegría. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo trabajé como cualquier persona en una empresa y con sobretiempo hasta las 6 de la tarde. Y a veces yo en mi mochila de trabajo me llevaba la Biblia, porque sabía que terminaba de trabajar, correr a la iglesia Amén. por la necesidad de leer la Biblia, porque yo ya le ayudaba al pastor en la iglesia. Yo sabía que tenía que comer Biblia. Amén. Ya cuando venía del templo, comía y me sentaba a leer. Y había noches que yo me quedaba así con la Biblia abierta y la cabeza ahí. El cansancio, el sueño. Pero yo hacía el esfuerzo. Amén. Yo hacía el esfuerzo. ¿Qué es lo que me movía? Yo hablo de mi experiencia. Hermano, me movía ese gozo de servirle a Dios. Gloria a Dios. Ese gozo de sentirme útil en su obra. Gloria a Dios. Y tal vez no entendía muchas cosas. Hoy entiendo muchas. Y puedo hablar de ellas. Pero en ese entonces tal vez yo no entendía. Yo no era pastor, era un miembro. Pero en la iglesia me estaban utilizando. Pero en la iglesia el pastor me ponía ciertas responsabilidades. Para mí era un gozo, una alegría, un privilegio. Porque le servía a Dios. Y yo me esforzaba. No era fácil. No era fácil. Hermanos amados, si Cristo viene, la prioridad en nosotros es llevar el Evangelio. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. Llevar el Evangelio. Y si algo nos tiene que mover, es la experiencia que tú has tenido con el Señor. Amén. Amén. Hermano, eso no hay que darle vuelta. Gloria a ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué el Señor hizo contigo? Amén. ¿Qué es lo que Dios te reveló y te mostró? ¿Qué? ¿Cuál fue la experiencia que tú viviste con Él? Eso debe de moverte a que le sirvas, a que vayas más allá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y luego tus convicciones. Nadie te va a sacar de donde estás, porque tú sabes en quién has creído. Amén. Y que estás loco, yo no estoy loco. Cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Estás loco, ¿qué haces metido ahí? Yo, por la experiencia y por mis convicciones, para mí es una alegría estar en la casa de Dios, sirviéndole a Dios, hablando del Evangelio. Para ellos es locura. Así dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2. Para ellos, para los que se pierden, el Evangelio es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Para su nombre, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hermanos amados, sin temor a equivocarme, nosotros nos queda poco tiempo. Hay que aprovecharlo para llevar el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que el Señor hizo en ti? A veces nosotros pensamos de que Dios nos está pidiendo bastante. A este le dio 5, porque este puede. A este le dio 3, porque puede con los 3. A este le dio 1. ¿Por qué? Dice ahí la Biblia que le dio de acuerdo a su capacidad. Dios no te va a pedir más allá de lo que tú no puedes dar. Amén. Él lo que quiere es que con lo poco que tiene, que para Él, en las manos de Dios, eso es grande. Amén. Gloria a Dios. Con eso poco, tú le sirvas a Dios. Gloria a Dios. No podemos enterrar lo que Él nos ha dado. Hay que servirle al Señor. Póngase de pie. Mañana vamos a poner la cita y mañana continuamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Estamos